Vamos a darle la bienvenida a la doctora Silvia Calderón. Ella es la subdirectora de Desarrollo Ambiental del Departamento Nacional de Planeación. Ellos juiciosamente nos están ayudando a que la coherencia del foro la consigamos. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los presentes en este evento tan interesante. Llegué 20 minuticos antes y tuve la fortuna de poder escuchar esta discusión. Y pues precisamente queríamos compartir con ustedes un análisis que hicimos en Planeación Nacional hace casi un año, que buscaba responder a la siguiente pregunta: ¿cómo como Estado nos empezamos a preparar para asegurar que proponemos estrategias en el marco del posconflicto que aseguren que los territorios, que ahora serán territorios de paz, sean territorios sostenibles ambientalmente? Y también queríamos un poco tratar de analizar esta hipótesis que tenían algunos académicos, o inclusive algunas personas que inciden en la opinión pública de Colombia, y es que la paz puede generar retos ambientales y desafíos ambientales en estas zonas que históricamente han estado aisladas de la inversión pública, del desarrollo rural. Y queríamos revisar si realmente esta es una hipótesis válida, basándonos en tratar de entender cuál ha sido el problema de degradación ambiental en las zonas de conflicto. Además, porque este diagnóstico nos ayuda en este proceso de definir estrategias viables para una sostenibilidad ambiental. Entonces, nuestra presentación tiene el nombre de Dividendos Ambientales de la Paz, que busca de alguna forma ratificar estas ideas que tenemos. Como les mencionaba, en el diagnóstico nosotros queríamos entender un poco qué problemáticas ambientales tienen actualmente las zonas de conflicto. Y la verdad es que en este proceso encontramos unas cosas muy interesantes, porque el tema de la degradación ambiental en Colombia y en el marco del cambio climático es cada vez más importante, pero ¿qué está pasando en las zonas de conflicto? El tema de deforestación, por ejemplo, en Colombia es un problema que es importante, relevante. En los últimos 25 años encontramos que en Colombia se han deforestado cerca de 5.2 millones de hectáreas, es una cifra muy relevante, pero cuando analizamos dónde ha ocurrido la deforestación encontramos que el 60% de esta deforestación ha ocurrido en zonas de conflicto. Ustedes en esta presentación van a ver en gris los municipios con incidencia alta, muy alta de conflicto, y constantemente van a ver que cruzamos esta variable con una variable de degradación ambiental. Entonces vemos, por ejemplo, cómo zonas del Piedemonte amazónico, zonas como Montes de María, como el Catatumbo, son zonas de conflicto donde la deforestación es una problemática real de degradación ambiental que debe ser tenida en cuenta. Ahora, si bien el país en los últimos 25 años ha venido avanzando, y no solamente en Colombia, en Latinoamérica, como nos lo mostraba el reciente estudio de la FAO, en luchar contra la deforestación, las tasas de deforestación anual han venido reduciéndose. Sí, en 1990 encontrábamos deforestación de muy alta, de cerca de 2 millones de hectáreas, y ahora la cifra redondea a los 140.000, 150.000 hectáreas. Entonces, en todo el país la deforestación ha venido cayendo, pero lo interesante aquí es que se ha venido concentrando en los municipios de conflicto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Que la problemática de deforestación del país está concentrándose en estos municipios. Encontramos algunos académicos que revisaron este estudio y nos decían, pero pues obvio, es en los municipios de conflicto donde hay bosque que se deforesta más. En Bogotá, en los municipios de la región andina, no hay tanto bosque, ya la deforestación ocurrió, allí no está ocurriendo la deforestación. Pero entonces, cuando nosotros analizábamos la deforestación y lo controlábamos por las hectáreas de bosque en estos municipios, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos que aún así la tasa de deforestación, teniendo en cuenta cada 1000 hectáreas de bosque, es 3 veces más alta en los municipios de conflicto que en el resto del país. Entonces decíamos, bueno, ¿qué está pasando? Y encontrábamos que de los 7 motores de deforestación que analizamos y que el IDEAM analiza con las cifras, 4 son motores muy asociados al conflicto armado y a la presencia de grupos armados en el territorio, particularmente el tema de cultivos ilícitos, la extracción ilícita de minerales, la extracción ilícita de madera, la comercialización ilegal de madera, pero también el desplazamiento
sobre todo hace un par de décadas, el desplazamiento debido al conflicto de ciertas poblaciones que llegaron a colonizar unos territorios y esa colonización vino con un uso no adecuado del suelo. Pero también aquí está un tema del aumento de la frontera agrícola y sobre todo la frontera pecuaria, que en algunos territorios del país también estuvo muy asociada a algunos grupos armados que parte de controlar el territorio significaba llegar al territorio, cortar el bosque y establecer sistemas de ganadería extensiva. Ahora, en términos ambientales esto es muy grave. En el marco de la lucha contra el cambio climático, que ya el mundo se ha puesto de acuerdo en la necesidad de reducir esta flagelo, esta problemática, esta deforestación que ha ocurrido en los municipios de conflicto ha contribuido significativamente al cambio climático, liberando cerca de 1.300 millones de toneladas de CO2 en estos últimos 25 años. Esto es aproximadamente el 13% de lo que libera China, que es, ustedes saben, el país con mayores emisiones de CO2 en el mundo, y cerca del 20% de lo que libera Estados Unidos. Miremos el tema de cultivos ilícitos. Como les mencionaba, perdón, me adelanto, una de las problemáticas detrás de esta degradación ambiental y de esta deforestación son los cultivos ilícitos. Encontramos que claramente hay una relación muy cercana entre conflicto armado y cultivos ilícitos. De hecho, el 87% de los cultivos ilícitos se encuentran en estos municipios calificados como de alta incidencia del conflicto, pero también hay una problemática muy grave de estos cultivos en nuestros parques nacionales naturales. Recordemos que Colombia tiene de sus 114 millones de hectáreas en el área continental, tiene 14 millones de hectáreas en áreas protegidas que están siendo amenazadas por los cultivos ilícitos y por esta misma razón el acuerdo sobre la finalización de las drogas ilícitas de La Habana pues establece la necesidad de abordar una estrategia específica en los parques nacionales naturales para erradicar de manera sostenible estos cultivos y recuperar estos ecosistemas que son estratégicos para el país. Sin estos parques nacionales naturales, Colombia no tendría una serie de recursos y servicios ecosistémicos que son fundamentales para las ciudades de Colombia y donde se concentra gran parte de la población del país. También encontramos la problemática de la minería ilegal. Esta es una problemática que se ha venido obviamente acentuando en los últimos 5 años, pero que ha estado estrechamente ligada con conflictos. Encontramos que en los municipios, cerca de la mitad de los municipios del país, presentan algún tipo de actividad relacionada con la minería ilegal. Esto es muy grave. Pero ya los municipios de conflicto encontramos que son un 38%, o sea, no en todos los municipios de conflicto está la problemática de minería ilegal, sí en algunos, que se concentran principalmente en el departamento de Antioquia, específicamente en el Bajo Cauca antioqueño, en el Cauca, norte de Santander y Chocó. Y la minería ilegal ahora se convierte en un reto no solamente para afrontar una Colombia sostenible, sino también una Colombia en paz. El 86% de la producción de oro en Colombia es una producción que se da sin título minero. Algunos lo llaman ilegal, otros lo llaman informal, pero lo que sí es cierto es que esta producción se está dando en el país, siendo Colombia uno de los países que más exporta oro en el mundo, se está dando sin unos criterios de sostenibilidad ambiental y tampoco de sostenibilidad social. Y el uso de mercurio que está siendo también tan grave en el país que ya encontramos grandes afectaciones en algunos departamentos como Antioquia y en el Chocó, afectación no solamente sobre el medio ambiente sino también sobre la salud humana. De hecho, en un municipio de Palmas, es un municipio que queda en la Amazonía cerca de un parque allí, la gente ya pues obviamente está tomando agua contaminada y comiendo pescado contaminado y se está encontrando que hay una concentración muy alta de mercurio en su cuerpo. Colombia, con esta situación que tenemos que abordar, terminamos en promedio liberando cerca de 75 toneladas de mercurio anual. Esto nos convierte en el tercer país, después de China e Indonesia, que más libera mercurio. China e Indonesia, no India, perdón, que más libera mercurio en el mundo. Entonces, bueno, esto es un tema que definitivamente a la hora de construir paz y construir sostenibilidad ambiental tendremos que abordar.
Hay un tema que aquí es particularmente relevante en el marco de las discusiones de la ciudad, ¿no? De las ciudades, y es cuál ha sido el impacto del conflicto en nuestras ciudades desde el punto de vista ambiental. Y la verdad es que el conflicto, como ustedes saben muy bien, incidió en el crecimiento abrupto de algunas de nuestras ciudades y en general en el desplazamiento de la población rural hacia las zonas andinas, generando presión en los ecosistemas de estas regiones. Y hoy pues sabemos que nuestros ecosistemas andinos son ecosistemas altamente impactados, amenazados, con problemáticas muy graves como por ejemplo la problemática de la deforestación, de la erosión. La erosión que nos hace cada vez más vulnerables tanto a eventos de sequía como eventos de exceso de lluvia, ¿no? De deslizamientos e inundaciones. Entonces, de alguna forma también hay un impacto indirecto del conflicto armado en la calidad ambiental de nuestras zonas andinas y de nuestras ciudades. Ya cuando evaluamos impactos directos del conflicto, porque los anteriores son impactos indirectos, el impacto del conflicto y la deforestación se da a través de usos no sostenibles del suelo. Pero cuando hablamos de impactos directos, por ejemplo, el tema de los derrames de petróleo es un tema muy preocupante. De los últimos 35 años, por efectos de los ataques de terroristas a infraestructura petrolera en Colombia, se vertió cerca de 4 millones de barriles de petróleo. Esto es 16 veces lo que se derramó en la catástrofe de Exxon Valdez en 1989. Y es equivalente a lo que se derramó en el Golfo del México en el 2010 en el Deepwater Horizon. Entonces es un tema muy preocupante porque gran parte de estos daños sobre el suelo y sobre el agua no han sido recuperados. Tenemos allí un pasivo ambiental a pesar de que las empresas petroleras pues hacen un proceso de limpieza y de tratar de restaurar los ecosistemas afectados. La verdad es que en muchas zonas esto no se ha dado. Y cuando analizamos, bueno, la cifra anterior, el mapa anterior nos mostraba básicamente los municipios de conflicto y donde han habido los mayores derrames de petróleo. Encontramos unas zonas claramente establecidas, como todo el tema de Caño Limón, Coveñas, como en el Catatumbo, en Barranca Bermeja, donde hay incidencia de estos ataques, Tumaco, ¿no? Recordemos que el último derrame más grave fue el de Tumaco, que afectó a 200.000 personas y el acueducto de Tumaco tuvieron que cerrarlo pues porque la calidad del agua no era adecuada. Ya un análisis más específico de los últimos 6 años, estamos hablando de 750.000 barriles de petróleo que han sido afectados y pues que están comprometiendo las fuentes hídricas de nuestras comunidades. Sin hablar pues entonces de los impactos sobre los ecosistemas y los recursos naturales. Para hacer entonces un resumen a estos impactos ambientales encontramos que hay una asociación entre conflicto y la deforestación de 3 millones de hectáreas, que se liberaron 1.300 millones de toneladas de CO2 debido a esto. También en esta deforestación ocurren unos procesos de degradación de suelo, estamos hablando de cerca de 1.5 millones de hectáreas de suelo degradados. Y también en estos procesos de deforestación se incluyeron en la frontera agrícola hectáreas, cerca de 780.000 hectáreas, que siguen un uso diferente al de su vocación. Entonces aquí tenemos conflictos de uso de suelo debido a este proceso de ocupación no sostenible. Y cerca del 60% de las fuentes principales hídricas del país que pudieron haberse visto afectadas por derrames del petróleo. En total vemos que el panorama no es un panorama, digamos, sencillo, pero lo importante es que reconozcamos que nuestras zonas de conflicto son zonas que enfrentan retos ambientales, pero también oportunidades, porque al reconocer esto es que vamos a plantear estrategias que van a reconocer ambas caras de la moneda, tanto el reto como la oportunidad. Miremos muy por encima algunos temas sociales. Nuestras zonas de conflicto, que tienen gran riqueza ambiental, pero también grandes desafíos ambientales, también tienen muchos desafíos sociales. Me imagino que Luis Fernando Mejía, nuestro subdirector, habló de esto en la mañana. La pobreza rural en nuestras zonas de conflicto, que ahora van a ser zonas de paz, es 10 puntos porcentuales por encima que el resto del país. Son zonas pobres, son zonas rurales, pero también son zonas donde hay una gran debilidad institucional. Los municipios de conflicto, el 63% tienen unas capacidades institucionales bajas, de acuerdo a nuestro índice de desempeño integral.
Pero también, como lo mencionábamos, son municipios de alta riqueza, sobre todo aquellos municipios que están en el Amazonas, en el bioma amazónico colombiano. Son municipios que albergan el 43% de los bosques del país. Aquí están el 50% de los parques nacionales naturales. Son municipios donde hay conflicto, todavía hay conflicto de uso de suelo. Entonces hay problemáticas, pero también hay oportunidades que en el marco de estas discusiones de la innovación tenemos que identificar cómo sacamos un provecho de estas oportunidades de la riqueza natural y cultural, porque aquí no estoy hablando ni siquiera de los temas indígenas y culturales, para construir una paz sostenible en estas zonas. Hagamos una revisión de algunos retos específicos que enfrentan 6 regiones del país. Aquí las caracterizamos de acuerdo a las regiones del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, la región Centro-Sur Amazonía. Esta es una región que ustedes van a ver en estos mapas en gris los municipios de conflicto y en un color específico una variable de interés para la discusión. Entonces, por ejemplo, en la zona de Centro-Sur Amazonía encontramos que hay una problemática específicamente en el pedemonte amazónico, pero también en Nariño y Cauca, de conflictos en el uso del suelo. Esta problemática nos lleva a pensar que a la hora de diseñar estrategias de sostenibilidad ambiental y paz, tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en todo el tema de la reconversión agropecuaria de estas regiones, porque son zonas donde la deforestación ha estado muy asociada a un uso inadecuado de la ganadería, pero también de cultivos ilícitos. Entonces, ¿cómo pensamos en plantear soluciones sostenibles aquí? También teniendo en cuenta que el 30% de las áreas protegidas del país se encuentran en esta región. En el caso, por ejemplo, de los llanos, vemos que también hay un tema de desarrollo rural que debemos abordar desde el punto de vista también agropecuario. 9 millones de hectáreas ahí tienen vocación agrícola que hoy están siendo subutilizadas en ganadería. Entonces, ¿cómo promovemos una agricultura sostenible que nos ayude a impulsar el desarrollo de los llanos y que responda al uso adecuado del suelo? Pero también vemos un gran potencial de temas de turismo sostenible, negocios verdes y biocomercio, que también está presente en otras zonas. Aquí solamente simplemente resaltamos aquellas tal vez que sean bien relevantes tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, del Pacífico vemos un reto muy importante en temas forestales. El Pacífico tiene una vocación forestal que hoy está siendo amenazada por minería ilegal, especialmente en el centro y en el norte del Pacífico, pero en la región Pacífico hacia el sur, es decir, incluyendo Cauca, pues la necesidad también, hay Nariño, la necesidad también de luchar contra los cultivos ilícitos. En el caso de Antioquia y eje cafetero, encontramos que ustedes saben muy bien, Antioquia hoy, después de Caquetá, concentra el mayor número de alertas tempranas por deforestación. La deforestación en Antioquia está siendo un problema muy grave. Pero también, si ustedes ven un mapa de conflicto en el uso del suelo en Antioquia, está todo en rojo. Entonces hay un tema aquí de un uso no adecuado del suelo y un tema minero, como les mencionaba previamente, en el Bajo Cauca antioqueño. Entonces la necesidad aquí de abordar estas problemáticas. En el Caribe vemos cómo actualmente la incidencia del conflicto ha ido mermando, pero en este mapa ustedes ven Caribe y también ven norte de Santander. El problema de los cultivos ilícitos, principalmente en norte de Santander, es un tema que hay que abordar con temas de desarrollo alternativo. Y hacia el norte del Caribe, un tema de biocomercio y negocios verdes, en la medida que gran parte, por ejemplo, el 90% de los turistas que vienen a parques nacionales naturales del país vienen al Caribe, a los parques del Caribe, pues atraídos por un tema de playas y también Sierra Nevada de Santa Marta. Ya para finalizar Centro Oriente, aquí, bueno, sí es cierto que el mapa estaba dividido Caribe y Centro Oriente, el tema de cultivos ilícitos que ya lo mencioné. Entonces, reconociendo la problemática ambiental de nuestras zonas de conflicto, reconociendo estos retos y oportunidades, Santa Marta. Ya para finalizar Centro Oriente, aquí, bueno, sí es cierto que el mapa estaba dividido Caribe y Centro Oriente, el tema de cultivos ilícitos que ya lo mencioné. Entonces, reconociendo la problemática ambiental de nuestras zonas de conflicto, reconociendo estos retos y oportunidades, hemos venido discutiendo ya hace varios meses, casi que más de un año,
cómo como gobierno nacional planteamos una serie de estrategias para materializar unos dividendos ambientales de la paz. ¿Qué estamos pensando? Estamos pensando que la paz nos va a generar el escenario, estamos seguros que nos va a generar el escenario para llegar a estos territorios y promover modelos de desarrollo rural sostenible, modelos de desarrollo rural bajos en carbono y resilientes al cambio climático, pero también nos va a dar la oportunidad para revertir gran parte de los daños ambientales que hemos visto por efectos del conflicto y sus temas asociados. Entonces, hemos venido discutiendo con los diferentes actores del Sistema Nacional Ambiental y con el Ministerio Postconflicto y en general con muchas entidades, la necesidad que en los municipios, en estas zonas de conflicto, hablemos de 4 temas específicos. Primero, el tema relacionado con el ordenamiento ambiental integral del territorio. Gran parte de estos conflictos en el uso del suelo, gran parte de los cultivos ilícitos y de las actividades ilícitas en los parques están relacionados con una falta de un ordenamiento territorial claro, armonizado, donde los instrumentos de ordenamiento sean instrumentos armónicos y no contrarios el uno al otro, donde las reservas de ley segunda, reservas forestales de ley segunda, además de zonificación, tengamos la posibilidad de promover unos usos adecuados, reconociendo que hay una población importante allí asentada. El tema de gobernanza ambiental. Encontramos que en estos municipios las corporaciones son muy débiles. Corpo Amazonía, las corporaciones de desarrollo sostenible en general en esta zona son corporaciones débiles y si queremos que ellas sean aquellas autoridades ambientales que orienten ese desarrollo sostenible, que tengan la capacidad de ser autoridad ambiental, pero también de reconocer las realidades locales, tenemos que fortalecerlas. Tenemos que fortalecer también todo el tema de participación comunitaria, que como hablaban previamente, también desde el punto de vista ambiental son las comunidades las que deben pronunciarse cómo ven su territorio, ¿no? Cómo lo reconocen, cómo lo ven y cómo se ven ellos dentro de su territorio. El tema de promoción de alternativas económicas sostenibles, por ejemplo, para el tema de cultivos ilícitos, pues claramente se está diseñando esas estrategias para asegurar que comunidades que han estado incluidas o han desarrollado todo este tema de cultivos ilícitos ahora vean alternativas que les generen ingresos, les permitan salir de la pobreza, pero también les permitan hacer un uso sostenible del suelo. Y finalmente todo un tema de recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos. Entonces, en estas 4 estrategias estamos hablando de temas como por ejemplo pago por servicios ambientales, estamos hablando de la necesidad de fortalecer todo este sistema de control y de monitoreo de la deforestación, estamos hablando de fortalecer todos los instrumentos de ordenamiento territorial que van desde actualizar los catastros que en estas zonas o no hay catastro o están desactualizados. A partir de esa actualización catastral, hacer política pública ambiental, formular o actualizar los instrumentos como los POTs y los EOTs y otros instrumentos de ordenamiento, armonizarlos con los planes de ordenamiento departamental y en general con los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas, con los POMCAS. Y esto no es una tarea fácil, ¿no? Si es un reto para municipios como Bogotá y su área de influencia, ¿no? Que son municipios de la mayor capacidad, pues también va a ser un reto para aquí, pero pues lo importante es que estamos alineados para poder sacarlo adelante. También hemos reconocido que hay una serie de planes que ya han sido discutidos, que ya tienen acciones específicas, que son planes que debemos de impulsar. Por ejemplo, el Plan Nacional de Restauración, el Programa Nacional de Reconversión Agropecuaria que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo actual, todo este programa para consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, todo un plan de ordenación y formalización minera y plan nacional para desincentivar la minería ilegal, todo un tema del plan de desarrollo forestal pues, que lleva en el país varios años y no ha despegado, y la necesidad de promover todo un tema de biocomercio y negocios verdes. Una estimación inicial de Planación Nacional nos habla de inversiones de cerca de 10 billones de aquí al 2030, que en un escenario de restricción fiscal es difícil, pero que eso nos significa que debemos ser cada inversión que hagamos, asegurar la efectividad de la inversión. Los recursos son escasos y las necesidades son grandísimas y debemos construir paz. Por lo tanto, la necesidad de una inversión efectiva del gasto tanto público de la nación como de los territorios y la cooperación internacional que es fundamental para esto.
Por eso, el gobierno ha diseñado la iniciativa Colombia Sostenible, que es una iniciativa que busca precisamente, reconoce que la cooperación internacional en el país está llegando principalmente para temas ambientales, pero que queremos que esta cooperación internacional esté alineada con estas prioridades de construcción de paz, de desarrollo sostenible, de desarrollo bajo en carbono, de crecimiento verde que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa, que va también a 2030, espera movilizar cerca de 5.7 billones de pesos, de los cuales 3.9 son digamos, de Colombia y 1.8 de cooperación internacional. Ya para finalizar entonces, considerando que el conflicto ha tenido grandes impactos ambientales, que los reconocemos los retos y las oportunidades del territorio, que nos estamos preparando para promover unas estrategias de construcción de paz sostenible. Consideramos que la oportunidad de la paz en el país es una oportunidad única, como lo mencionaban acá, en la historia del país, y que es una oportunidad que si lo hacemos bien, que estamos seguros que va a ser así, nos va a generar unos dividendos ambientales de la paz. Y esa es una cifra, digamos, que quería compartir con ustedes. Generamos dos escenarios. Un escenario inicial en el cual logramos con todas estas acciones que la deforestación en los municipios de conflicto llegue a una tasa similar a la tasa de deforestación de municipios de no conflicto. Recordemos que la tasa de deforestación en municipios de conflicto era 6.3 hectáreas por cada 1000 hectáreas de bosque, en la de municipios de paz es un tercio, sí, es 2 punto algo, y por lo tanto si logramos llegar a esto, también logramos cesar el uso de mercurio en la minería ilegal y claramente no van a haber más derrames de petróleo. Estamos hablando que por cada año de paz Colombia ahorraría en costos por degradación ambiental del orden de cerca de 2.7 billones de pesos. Esto es 1 billón para los que no son colombianos, 1 billón de dólares al año por cada año de paz. Pero sí logramos, con un esfuerzo adicional, articulado la nación, los territorios, la cooperación internacional, de una forma transversal logramos promover esas estrategias y logramos que en Colombia la deforestación neta llegue a cero. Digo deforestación neta porque es tanto deforestación como reforestación y aforestación. Los dividendos de la paz podrían llegar a ascender a 7.1 billones de pesos por cada año de paz. Esta última cifra, ya para finalizar, es equivalente a que cumpliéramos con la meta que nos establecimos de París, de reducir nuestras emisiones al 2030 en un 20%, y contribuiríamos con mínimo el 20% de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces creemos que esto es algo que es posible, estamos trabajando para eso de forma alineada y bueno, les agradecemos mucho pues este tiempo para compartir estos datos, este análisis y estamos súper atentos a sus comentarios y preguntas. ¿Me puedo hacer dos preguntas? Claro. En primer lugar agradecerle, creo que fue una presentación muy clara, muy buena, pues creo que como pueden ver Como pueden ver, nuestros expertos invitados, nuestros técnicos son muy buenos. Siempre Colombia ha sobresalido en América Latina porque tiene cuerpos técnicos de política pública muy buenos. La felicitamos, doctora. Dos preguntas. ¿Cómo se conecta esto con ecología urbana? Porque yo veo, o sea, uno la escucha y pues yo estaba a punto, los abogados no lloramos, pero estuve a punto de manifestar el corazón. ¿Qué va a pasar con la ecología urbana? Porque si estamos destruyendo los espacios verdes, pues hay que volver las ciudades verdes. Y la segunda pregunta, ¿cómo se conecta esto con ciudades inteligentes? Bueno, el conflicto se ha dado en las zonas rurales del país, en el campo, y también la degradación ambiental. Obviamente hay unos problemas de degradación ambiental en las ciudades, pero estos que evaluamos particularmente se concentran en el campo. Y recordemos que en el campo hay una riqueza natural que se traduce en servicios ecosistémicos en términos de agua, regulación del clima, captura de carbono. Ahí está la relación. Estos servicios ecosistémicos son servicios para las ciudades. El agua que llega a Bogotá es un agua que viene del sistema Chingaza, donde está el Parque Nacional Natural de Chingaza. Entonces, en la medida en que nosotros promovamos unos usos del suelo adecuados en las zonas rurales, en la medida en que nosotros, y esto en el marco de la paz, en la medida que nosotros conservemos el Amazonas colombiano,
El Amazonas, por ejemplo, colombiano, regula el clima de los Andes. Entonces, si nosotros vamos a deforestar nuestro Amazonas, que Colombia, a pesar de la deforestación que tiene, el impacto ha sido menor con relación a otros países como Ecuador o Perú, pues vamos a tener un impacto sobre la ecología urbana. Y por lo tanto la necesidad de, sí, encontrar las diferencias rurales y urbanas, pero entender que esto es un continuum, ¿sí? Que lo urbano y lo rural simplemente lo definimos nosotros como humanos, pero que la naturaleza es un sistema. Entonces lo que ocurra en nuestros campos, en el escenario de paz va a tener un impacto sobre las ciudades y por lo tanto la necesidad de conectar estos dos temas. Y ya con el tema de ciudades inteligentes, yo creo que definitivamente las ciudades como escenarios de paz por un lado, porque gran parte, por ejemplo, de los dividendos económicos, por ejemplo, de la paz se han dado en las ciudades de Colombia podemos decir que son ciudades de paz. Esto que se ha venido produciendo, porque se ha producido con datos, con información, podemos, yo creo que a la hora de hacer política pública más a nivel de campo podemos tratar de analizar estas conexiones, estas lecciones aprendidas. Ahora, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, que en Colombia gran parte de las emisiones son emisiones relacionadas con el campo, pero un componente muy importante a futuro van a ser las emisiones de las ciudades. También va a ser muy relevante la promoción de ciudades inteligentes para la lucha contra el cambio climático. Y estas ciudades que van a asegurar, digamos, una armonía social, económica y ambiental que también nos van a permitir pues, irrigar eso en el resto del campo colombiano. Un par de ideas un poco desorganizadas, pero creo que por ahí vemos alguna conexión. Un aplauso para la doctora Silvia.